¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Juan Carlos Montes de Oca. Estamos en la Dirección de Desarrollo del Personal Académico de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. El proyecto en el que estamos participando se llama DIDELabs. Bienvenidos. Bien, el día de hoy vamos a platicar acerca de una tendencia tecnológica a nivel internacional, a nivel mundial, que va a venir a revolucionar la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que hacemos algunas actividades, entre ellas, por supuesto, el ámbito pedagógico. Hablo del Internet de las Cosas, Internet of Things, que es una tecnología en la que los dispositivos, cualquier tipo de dispositivo puede conectarse a Internet. Estando en Internet nosotros podemos monitorearlo, podemos encenderlo, podemos operarlo de manera remota a través de un dispositivo como puede ser un smartphone, una tablet o incluso una computadora. Bien, pues vamos a comenzar con algunos datos. Cisco, una de las grandes empresas de telecomunicaciones a nivel mundial, nos refiere algunos datos interesantes de este sector, donde tenemos, por ejemplo, hasta hace algunos años, pues teníamos solamente un dispositivo conectado por cada casa, es decir, una computadora que tenía una familia, ¿no? Y esa familia pues utilizaba solo ese dispositivo conectado a Internet. Eso si bien nos iba, ¿no? El día de hoy, bueno, pues nos dice que estas tendencias tecnológicas están cambiando precisamente por el número de dispositivos que tenemos. Bien, para revisar el orden del día, digamos la agenda que vamos a trabajar el día de hoy, pues tenemos primero que nada la evolución tecnológica. ¿Cómo hemos pasado de ese momento en el que solo teníamos un dispositivo por familia a hoy que podemos tener 4 o 5 dispositivos por persona? Vamos a hablar también de qué es como tal el Internet de las Cosas, tecnológicamente cómo lo concebimos. Por supuesto, las aplicaciones, que es de los temas pues, más interesantes, cómo podemos aprovechar esas tecnologías en beneficio pues, de algún sector en particular. Trataremos de enfocarnos un poquito más en el ámbito pedagógico, por supuesto. Y bueno, pues estaremos ejemplificando también el Internet de las Cosas en las famosas ciudades y casas inteligentes. Ciudades que podemos tener dispositivos inteligentes y por supuesto harían ejemplos como los tenemos en algunos países, en algunas ciudades desarrolladas. Estaremos platicando al cierre de esta pequeña charla. Bien, ahora sí vamos a entrar entonces de lleno con los números que Cisco nos marca, que son, bueno, pues al día de hoy hay más dispositivos conectados a Internet que propiamente la población mundial. Es decir, cada habitante, ¿no? En promedio, sabemos que, bueno, pues no todos, pero en promedio, un habitante tiene un dispositivo móvil conectado a Internet. Por supuesto que, como mencioné hace ratito, bueno, pues un propio habitante, un ciudadano puede tener 3 o 4 dispositivos. Hoy lo vemos, tengo el smartphone, tengo la tablet, tengo la computadora, tengo la consola de videojuegos y tengo quizá la Smart TV, ¿no? Es decir, 5 dispositivos quizá para una sola persona, todos conectados al mismo tiempo a Internet. Dentro de estos números que nos marca Cisco, decía empresa líder en telecomunicaciones, nos dice que para 2020, es decir, un futuro ya muy cercano, va a haber 6.5 dispositivos inteligentes por cada habitante, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos habla de un número muy importante y es la tendencia tecnológica, es decir, cada vez más dispositivos están conectados a Internet. Por supuesto, esto genera muchos más datos en Internet al mismo tiempo y estaremos hablando también un poco de esta tendencia tecnológica que es el Big Data, ¿no? El consumo, explotación masiva de datos que generan precisamente estos dispositivos. Bien, pues vamos a comenzar con algunos diagramas, algunos dibujos, ¿no? Decía, bueno, pues primero que nada teníamos la computadora, una computadora de escritorio, seguimos por una laptop, ¿no? Es decir, ha venido la evolución así, primero escritorio, después dispositivos móviles como laptop, hoy tenemos smartphones, ¿no? Que ya utilizamos pues para muchas cosas. Originalmente salen estos dispositivos para hacer llamadas y mensajes de texto y hoy podemos consultar clima, podemos hacer transacciones electrónicas, ¿no? Comprar boletos de avión, muchas cosas que podemos hacer con estos dispositivos inteligentes. A la par estamos trabajando con estas tablets, ¿no? iPads también, llamadas donde, bueno, pues podemos también estar
teniendo prácticamente la oficina en esas aplicaciones de esos dispositivos. Y bueno, la tendencia, por supuesto, es esta, Internet de las cosas, ¿no? Donde podemos conectar prácticamente cualquier dispositivo, cualquier animal, cualquier persona, incluso puede estar conectada a Internet, simplemente con una tecnología que es un chip, un sensor, que se conecta a una red que precisamente nos dé acceso a Internet. Entonces, si ahí podemos ampliar un poco, entonces tenemos dispositivos como coches, tenemos motocicletas, tenemos una plancha, una lavadora, tenemos cualquier cosa que se nos ocurra puede estar conectada a Internet, ¿no? Y entonces esa conexión a Internet lo que genera es que desde un dispositivo remoto, un teléfono por ejemplo, podríamos utilizar, podríamos apagar, podríamos encender, podríamos monitorear cualquiera de estos aparatos que esté conectado por supuesto a la nube. Bien. Vamos a continuar entonces con, ¿qué es el Internet de las cosas entonces? Es un conjunto de sensores, un conjunto de dispositivos que hacen que precisamente cualquier cosa se conecte a Internet, ¿no? Y entonces en Internet podemos hacer estos monitoreos. Las aplicaciones que podemos tener, ¿no? Entonces, bueno, pues hablamos ya un poco de la tecnología, literalmente cualquier cosa que se nos ocurra conectada al mundo de Internet, a la red de redes. ¿Qué aplicaciones entonces podemos tener? Bien, pues algunos científicos se han dado a la tarea precisamente de profundizar en estos temas de las aplicaciones. Tenemos en el ámbito, por ejemplo, de la medicina, ¿no? Donde hay pulseras inteligentes que se conectan a algún paciente y entonces están enviando directamente a la nube y por supuesto llega al médico, por ejemplo, el ritmo cardíaco, llega un seguimiento de alguna enfermedad, ¿no? Nivel de glucosa, cuántas calorías, cuestiones de salud totalmente que pueden estar llegando directamente al médico sin tener que el paciente sacarlo de casa, por ejemplo, ¿no? Tenemos en el ámbito de la agricultura, de la ganadería, estos dispositivos que se conectan a los animales, ¿no? Imagínate un chip, un microchip que está conectado a una vaca, ¿no? Es decir, que está monitoreando el estado de salud, el nivel de producción de leche, ¿no? Y entonces el veterinario ya no tiene que ir a revisarlo de manera periódica o diario, está revisando a ese animalito, sino que bueno, pues ahora lo hace a través del Internet. Simplemente en una aplicación está recogiendo los datos, ¿no? Y cuando hay alguna alarma es entonces cuando se acude a visitar a estas especies. En el ámbito de la agricultura, bueno, pues también imaginemos pues un sistema de riego automatizado, ¿no? Que pues a ciertas temperaturas es cuando se va a activar, ¿no? Es decir, está monitoreado desde Internet de tal forma que se cumplan ciertas condiciones. Es decir, hay una temperatura de ciertos grados, entonces tienes que activar el riego para que pues, la agricultura pueda seguir funcionando, ¿no? El nivel, por ejemplo, de madurez de los frutos también puede ser monitoreado a través de dispositivos conectados a la nube. Bien, algunas otras aplicaciones que podemos tener, decíamos, pues casas inteligentes, ¿no? Hoy muchas casas ya en México nos las están vendiendo así, como casa inteligente, compra tu casa inteligente. ¿Qué significa esta inteligencia en las casas? Bueno, pues es sencillo poder controlar la temperatura, por ejemplo, poder abrir o cerrar una cerradura, una chapa, poder monitorear las cámaras de vigilancia, que es una de las grandes aplicaciones que ya hoy tenemos de manera comercial. Puedo monitorear las cámaras que tengo instaladas en un fraccionamiento, en una casa habitación, desde Internet, ¿no? Entonces, antes de abrir para ver quién toca, bueno, pues puedo colocar la cámara y desde ahí observar qué está sucediendo al exterior de la casa habitación. Pero bueno, no es la única aplicación, podemos, decía, controlar las luces, ¿no? Hoy hay dispositivos que ya nos venden en estas tiendas de electrónica muy conocidas, donde bueno, pues son ya adquiridos de manera más económica, ¿no? Y entonces podemos controlar las luces, la intensidad de las luces o el ciclo en el que van a estar funcionando a través de nuestro dispositivo móvil, ¿no? Ahora tuvo un auge importante en diciembre
precisamente pues con el uso de las festividades, de las luces navideñas, ¿no? Entonces decían, bueno, pues el poder controlar en qué horario es en el que vamos a poder trabajar con esas luces, ¿no? Entonces, infinidad de aplicaciones que vamos a tener pues en muchos ámbitos. Por supuesto, la educación no queda fuera de ellos, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito de la educación que podemos tener en el ámbito educativo gracias al Internet de las cosas. Bueno, pues como herramienta pedagógica nos ayuda, por supuesto, a monitorear, ¿no? Cualquier objeto que lo podamos tener desde Internet, un laboratorio, por ejemplo, ¿no? Un laboratorio de cómputo que pueda estar entregando datos directamente a Internet para saber las estadísticas de uso, realmente qué fue la producción que se tuvo con los estudiantes, etcétera, ¿no? Por supuesto tenemos también en la parte de la investigación, ¿no? La investigación en materia de Internet de las cosas está siendo muy fuerte. Tendríamos que estar preparando ya también alumnos, ¿no? Que pudieran ser expertos en estas tecnologías. El Internet de las cosas nos da, junto con el Big Data, para poder tener programas educativos específicos donde se puedan explotar estos datos en beneficio, por supuesto, de la sociedad, en beneficio de alguna organización pública, privada y, ¿por qué no?, también de las instituciones de educación superior. Bien, podemos tener también con el Internet de las cosas una mejor administración de nuestros campus, ¿no? Una administración en donde también las cámaras de vigilancia, pero bueno, pues algunos otros dispositivos puedan ser monitoreados a través de Internet y esto puede ayudar a mejorar, por supuesto, el servicio que damos en las escuelas, en las universidades, en general en los centros educativos. Bien, tenemos emprendimiento también en materia de tecnologías de la información. Específicamente el Internet de las cosas nos da para poder emprender muchas startups que pueden surgir con el tema central que es Internet de las cosas, ¿no? Podríamos innovar en las organizaciones, innovar en cadenas de suministro, por ejemplo, innovar en centros educativos y en cualquier institución a través del emprendimiento en materia de Internet de las cosas. Bien, dejo una referencia en pantalla, es un documento científico que pueden ustedes consultar para que den un mayor panorama, que tengan ustedes un mayor panorama de lo que se puede hacer con el Internet de las cosas en la educación. Insisto, la innovación, la investigación que se está dando en el tema, pues seguramente nos va a llevar en próximos años, yo espero 2 o 3 años, ya tener aplicaciones muy concretas que puedan ser adquiridas en nuestro país en beneficio, por supuesto, de algunos de los sectores que tenemos. Bien, bueno, pues vamos a continuar. Ahora estaré hablando un poco de las ciudades inteligentes, ¿no? El cómo esta tecnología de Internet de las cosas está ayudando a la ciudadanía a tener una mejor convivencia a nivel así de municipios, de estados, de países, ¿no? Ejemplos como Ámsterdam, ¿no? Que tienen, son catalogadas como ciudades inteligentes, pero bueno, ¿en qué consiste precisamente el ser una ciudad inteligente? Pues imaginemos que podemos controlar el tráfico, ¿no? Una ciudad que tiene mucho tráfico, como algunas de nuestro país, ¿no? Donde de manera inteligente se gestiona ese tráfico, es decir, semáforos inteligentes que puedan tener un aprendizaje incluso de cuáles son las horas, cuáles son los días, cuáles son las horas pico en las que hay una mayor afluencia de automóviles, por ejemplo. Entonces, hoy nuestros semáforos son tradicionales, están configurados para que cada 50 segundos, un minuto, el tiempo que se dé en cada uno de los semáforos, permita pasar un cierto flujo de coches, ¿no? Un cierto flujo de automóviles. Entonces, estos semáforos lo que nos dicen es, pues ya no tengas que esperar 50 segundos, si no tienes tráfico de ese lado, no hay que desahogarlo, entonces probablemente del otro lado haya más tráfico. Deja pasar a ese cúmulo de autos que están de ese lado y entonces minimizas el tiempo de donde no se requiere, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, para estacionamientos, aplicaciones de ciudades inteligentes para estacionamientos. ¿Cuántos de nosotros no batallamos para encontrar un lugar de estacionamiento en ciertos lugares, ¿no? Imagínate que desde tu aplicación móvil, desde tu smartphone, puedas obtener el lugar exacto
que hay en el estacionamiento en el que estás metido, ¿no? Esto se logra, por supuesto, a través de Internet de las Cosas. Es una realidad a nivel mundial. En México estamos próximos a empezar a adoptar esas buenas prácticas. En ciudades inteligentes también hay sensores muy parecido a lo que tenemos aquí con las fotomultas, o lo que tuvimos en algún tiempo aquí en el Estado de México, ¿no? Sensores que captan alguna incidencia. Esa incidencia puede ser, por ejemplo, el exceso de contaminantes, ¿no? Si tu automóvil sobrepasa el límite de contaminantes, de emisión de contaminantes permitido en la regulación, pues entonces en automático esos sensores captan la placa, ¿no? Captan pues el momento en el que estaba circulando, y entonces ya no necesitamos esas camionetitas verdes que van por la calle circulando, ¿no? Donde te hacen la prueba para demostrar que efectivamente hay una emisión excesiva de contaminantes. Entonces hoy con esos sensores pues se puede llegar la multa directamente al domicilio a la cuenta, digamos, del dueño de ese automóvil. Entonces, múltiples aplicaciones que tenemos en las ciudades inteligentes, por supuesto que tendría que aportarnos también a la vigilancia, a la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Es una de las aplicaciones que más esperamos, por supuesto, por lo que vivimos en nuestro país. Esos sensores que puedan estar monitoreando la actividad de la gente, ¿no? Para que podamos tener prevención, para que podamos tener un seguimiento, un monitoreo de todo lo que está sucediendo en esa ciudad o en ese espacio geográfico. Entonces, bueno, también muy interesante el tema de Smart Cities, ¿no? Que va a venir muy fuerte seguramente en próximos años, y no dudo que también alguna de nuestras grandes ciudades en México pueda ser evaluada ya como una ciudad inteligente. Bien, hemos visto algunas aplicaciones. Cerraré esta pequeña explicación con las casas inteligentes, ¿no? Decíamos, bueno, pues podemos tener múltiples aplicaciones. Así fue como empecé esta pequeña charla, ¿no? Podemos tener múltiples aplicaciones conectadas a Internet, múltiples dispositivos, y desde fuera, imaginemos que nos vamos de vacaciones, ¿no? Como muchos lo hacemos, y en lugar del típico, pues vecina, te encargo mi casa para que puedas prender las luces, para que puedas, que la gente sepa que sí estoy, que no se dé cuenta que estoy fuera, pues ya nos olvidamos de esa parte, ¿no? Estando en la playa tranquilamente podríamos activar las luces, podríamos programarlas de manera muy sencilla. Esto de la programación pues no es algo complicado, en realidad tendría que ser pequeños clics que podamos dar sobre las aplicaciones para decir, en este tiempo, en este lapso, prende, apaga, ¿no? Haz alguna acción en particular, por ejemplo un sistema de riego, por ejemplo el encendido de las luces, el prender el calefactor, ¿no? A cierta temperatura, pues abres las ventanas en automático. Si rebasa después otra temperatura, pues ya no es conveniente tener las ventanas abiertas, mejor cerramos y encendemos el aire acondicionado, ¿no? Son de las aplicaciones que podemos tener en las casas inteligentes. Bien, pues si me lo permiten, es momento de poder hacer una pequeña simulación. Voy a utilizar un software que nos ofrece la empresa Cisco, se llama Packet Tracer, a emular, a hacer una simulación de cómo podría quedar una casa inteligente con múltiples dispositivos conectados a Internet, ¿no? Entonces, acompáñenme a ver esta simulación. Bien, entonces estamos en la simulación de Packet Tracer. El Internet de las Cosas precisamente nos habla de cualquier dispositivo que pueda estar conectado a la nube y ser monitoreado, operado desde esa instancia. En este caso, bueno, pues tenemos el simulador con algunos dispositivos. Tengo, por ejemplo, un monitor de humedad, ¿no? Muy utilizado en algunas regiones donde, bueno, pues hay que estar monitoreando precisamente la humedad que tenemos en casa, o puede aplicar también para pues alguna organización, alguna empresa. Un ventilador, ¿no? Los ventiladores que puedan ser accionados dependiendo de cierta temperatura o manualmente a través de una aplicación móvil que podamos tener incluso fuera de esa organización. Una cafetera, ¿no? Me imagino llegando al lugar de trabajo y que, bueno, pues ya esté el cafecito caliente sin intervención humana. Simplemente lo activé desde que salí quizá de casa, lo activé en mi aplicación móvil para que fuera calentándose. Monitor de niveles de agua, podemos tener monitor de nivel de gas, por ejemplo, el gas LP, aquellos que tenemos tanque estacionario
arriba de las azoteas es muy complicado de pronto saber qué cantidad nos queda. Y bueno, esto ya lo podríamos tener a través de una aplicación del Internet de las cosas. Lo que decía, bueno, pues la iluminación, en este caso estoy utilizando una lámpara, ¿no? Que podemos regular la intensidad de señal, o perdón, de luminosidad, o incluso podríamos apagarla, encenderla, de acuerdo a diferentes reglas que nosotros podamos programar en estos dispositivos. Un humidificador, ¿no? Simplemente para poder tener húmeda una habitación, sobre todo cuando hay pequeños o en época ahí complicada de algún clima en particular. El accionar las puertas, abrirla, cerrarla, ¿no? Podemos utilizarlo. Por supuesto, todo esto del Internet de las cosas conlleva pues, ciertos riesgos, ¿no? Hoy no voy a hablar de los riesgos, en realidad solo estoy dando a conocer la tecnología, cómo puede utilizarse de manera ya muy simple en una casa, en una organización, pero bueno, sí, no perder de vista que también esto pues, tiene ciertos riesgos que pues hay que considerar. Insisto, no es el momento, pero bueno, pues con mucho gusto podemos ampliar esta explicación, este análisis. Tenemos algunos otros dispositivos, unas bocinas, por ejemplo, un reproductor que se conecte directo a Internet, ¿no? Así como las Smart TV hoy ya lo hacen, bueno, pues también podríamos tener de manera muy próxima ya estos dispositivos. Ventanas, ¿no? Decía ventanas que se accionen al tener o al detectar cierta temperatura dentro de la casa. En caso de que las ventanas no sean suficientes, bueno, pues entonces cerramos ventanas y activamos aire acondicionado. Las cámaras de videovigilancia, por supuesto, es una de las aplicaciones más interesantes que abonan a la seguridad, ¿no? Portones eléctricos, como hoy los conocemos, pero ya no siendo accionados a través de un control que regularmente traemos en el automóvil, ya no sería necesario, sería desde tu dispositivo móvil, desde el smartphone. Por supuesto que todo esto lo que implica pues también es tener conectividad, ¿no? Es decir, si hay lugares en los que no tengo internet dentro de la casa, dentro de la organización, pues la verdad es que difícilmente va a poder funcionar esta tecnología. Requisito indispensable tener una buena conectividad a internet. Bien, entonces, bueno, pues ya tenemos aquí algunos dispositivos conectados, obviamente por cuestiones de tiempo esto ya lo traigo configurado. El servidor que va a accionar o que va a controlar esos dispositivos está en este momento dentro de la casa o dentro de este escenario, sin embargo, bien podría ser un dispositivo, un servidor que esté totalmente también en la nube, es decir, estar enviando esos datos de los dispositivos directo a la nube, ¿no? Y desde ahí pues poder gestionar no solo la aplicación, no solo el dispositivo como tal, sino los datos que genera ese dispositivo, ¿no? Que es algo muy valioso y por eso tiene mucha relación esta tecnología del IoT con el Big Data, ¿no? Entonces, pues son muy interesantes aplicaciones que vamos a estar utilizando. Bien, voy a abrir la tableta, ¿no? El tableta o smartphone podría ser indistinto, ¿no? También esto ya lo tengo configurado para que pueda estar dentro de la misma red y una aplicación móvil, ¿no? El IoT Monitor, que nos va a hablar precisamente o nos va a mostrar todos los dispositivos que podamos tener conectados. Ok, es una simulación. Entonces, bueno, pues aquí ya tengo desde la tablet, podría ser, insisto, desde una computadora o desde el smartphone. Tengo todos los dispositivos que puedo controlar, ¿no? Ojo, estoy en la tablet, estoy posicionado como si estuviera frente a ese dispositivo y desde aquí puedo controlar la cafetera, lo que les decía, pues imaginemos que quiero llegar en 5 o 10 minutos y que ya esté caliente el agua, el café, pues simplemente lo acciono. Veamos cómo en la cafetera se acciona el LED, ¿no? De encendido o apagado. En ese momento pues está encendido, ¿no? Y ahí lo estoy apagando, ¿no? Por supuesto, es un simulador solamente, no va a ser la función como tal, pero bueno, sí nos habla de que puedo estar controlando el dispositivo desde la tablet o el smartphone. Por ejemplo, el ventilador, ¿no? Puedo controlar el ventilador, tiene dos niveles, ¿no? De intensidad, el bajo, ahí veo pues cómo se accionan esas flechas indicando que hay movimiento dentro de ese ventilador, o una intensidad mayor. Lo apago, pongo intensidad mayor, ¿no? Por supuesto que en niveles de agua, decía nivel de gas, nivel de humedad,
Todos estos niveles pues pueden ser monitoreados, ahí no hay mucho que hacer, simplemente recoger los datos que nos está dando el dispositivo para tomar ciertas decisiones, ¿no? En cuestión de la lámpara o de la iluminación, pues puedo tener también una intensidad bajita, es decir, está encendida pero con poca intensidad, o está completamente encendida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí la apago, la enciendo, observen cómo está aquí en la lámpara sucediendo lo que yo controlo desde la tableta, ¿no? Las puertas, por ejemplo, puedo accionarlas o puedo desactivarlas. Aquí hay un LED en verde, ¿no? Está, voy a ampliar aquí un poco para que lo podamos ver. Aquí tenemos el LED verde, significa que está abierto. Y ahí está cerrado, ya cambió a rojo, ¿no? Con solo un clic dentro de la aplicación correcta en un dispositivo totalmente ajeno a la puerta, pues estoy controlando este funcionamiento. Bueno, voy a conectar ahora una cámara, ¿no? Ya la tengo aquí lista, también configurada, simplemente que pues estaba apagada esta cámara, la voy a encender dentro del simulador, empieza a tener ahí la conectividad. ¿Sí? Y entonces regreso a mi tablet, voy a hacerlo ahora a través del smartphone, abriendo una página web común, un navegador web como los que conocemos, pongo la dirección del servidor, que insisto, ahora no me voy a meter en temas tan técnicos, ¿no? De esto de las redes, del direccionamiento IP, no es el tema ahora de esta charla, sino más bien ver el funcionamiento que vamos a tener como tal ya de los dispositivos, ¿no? Estoy monitoreándolo también ahora desde el smartphone, aquí lo tenemos, ¿no? Y ya apareció aquí la cámara, es decir, se conectó la cámara, ya estaba previamente configurada, ¿no? Y entonces voy a ver aquí qué opciones me da para la cámara. Está, digamos, apagada para el Internet de las cosas, puede ser que esté grabando en local, pero imaginemos que la tenemos fuera del domicilio, que alguien toca la puerta, pues simplemente encendemos nuestro monitor para ver qué está sucediendo allá afuera, ¿no? Entonces, bueno, pues son de las aplicaciones que al día de hoy podemos estar utilizando para casas inteligentes. Lo mismo aplicaría para ciudades inteligentes. Voy a cambiar ahora a otra presentación, ¿no? Esto nos habla, bueno, pues ya de otro tipo de dispositivos que podemos tener. Un coche, por ejemplo, que es emulado para que contamine en cierta ciudad, y entonces con los dispositivos sensores que podamos trabajar, pues se detecta fácilmente cuál sería el contaminante, ¿no? Y bueno, pues tenemos paneles solares, por ejemplo, también muy utilizados ahora con las energías renovables, ¿no? El tema que tenemos de la electricidad y bueno, todas estas energías. Abona, por supuesto, el tener paneles solares, pero esos paneles tú los puedes monitorear a través de el Internet de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues son detector de humo, también detector de pues contaminantes de humo, activar o desactivar pues algunos dispositivos es muy posible gracias al Internet de las cosas. Bien, en el ámbito de la educación, la realidad es que en México todavía no tenemos aplicaciones muy concretas. Sin embargo, estoy seguro que en próximos años, hablo de 2 o 3 años, ya estaremos viendo aplicaciones que beneficien a nuestra comunidad universitaria, que beneficien a nuestras instituciones, y por supuesto hay que estar muy pendientes de esta tecnología porque va a venir a revolucionar la forma en la que hacemos las cosas. Pues muchas gracias por atender a esta presentación. Bien, pues deseo que esta demostración, esta pequeña charla de la tendencia tecnológica tan interesante como es el IoT, Internet de las Cosas, haya sido del interés de todos ustedes. Agradezco por supuesto a nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, a la Dirección de Desarrollo del Personal Académico por este gran proyecto DIDELabs, ¿no? En el que bueno, pues estaremos dando videos así de esta índole para poder introducirnos, para poder explicar algunas tendencias tecnológicas, pero bueno, también pedagógicas en beneficio de todos ustedes. Los invito, por supuesto, a seguir las redes sociales de DIDEPA, a poder inscribirse también a esos cursos. Aquí podrán encontrar una gran variedad
de cursos que apoyan la parte tecnológica, pero también la parte didáctica para todos nosotros que somos docentes académicos de nuestra universidad, y por supuesto también a la gente del exterior, a la gente externa a nuestra universidad, invitarlos a que puedan introducirse a este proyecto. DIDE Labs es para ustedes. Muchas gracias, soy Juan Carlos Montes de Oca, hasta la próxima.